Bien, hoy vamos a continuar entonces con el estudio de la confesión de fe y vamos a dedicar un tiempo en esta sesión para ver que ella es la única regla de fe suficiente, segura e infalible. Como es ella la única regla suficiente de segura e infalible de fe, eso quiere decir que nosotros sí somos falibles, no podemos depositar en hombres la seguridad y somos insuficientes. Yo mismo soy un ejemplo de eso porque hoy hace 8 empezamos desde la parte en el primer párrafo que dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación. Y en eh, en mi error no estudiamos la primera parte, que es sumamente importante. Y no quise pasar eso por alto y avanzar, porque tenemos en mente el edificio que ya vimos. Y si no ponemos bien el fundamento, no podemos continuar, ¿verdad? Si no ponemos bien el fundamento, no podemos avanzar en, en el resto de doctrinas. Tenemos que trabajar bien el fundamento. Entonces, no sé si en Honduras le llaman cuando están haciendo el fundamento de una casa, un edificio, y empiezan a echar la chorrea. Aquí le dicen así, cuando empiezan a tirar el cemento, ¿verdad? Para esas bases, aquí le llaman, le empiezan a chorrear el cemento, ¿verdad? Entonces, ah, fundición, empiezan a echar fundición, así le dicen, ok. Entonces, vamos a usar ese término y el tico. Aquí le decimos como chorrea y vamos a decir fundición también. Entonces, vamos a agarrar estas palabras y cada una de ellas va a ser como la fundición o la chorrea para este gran fundamento que es de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver algunas cositas interesantes que nos van a unir a la historia y al estudio de la confesión de fe, que como ya hemos dicho, está interconectada, ¿verdad? Está entretejida. Entonces, especialmente con la palabra regla. Pero avancemos. Entonces, leamos el primer párrafo, la primera parte. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Empecemos por la primera descripción de las Sagradas Escrituras o la Santa Escritura. Pero no olvidemos que la Escritura es sagrada, es santa, es decir, Dios ha apartado todas estas palabras, letras y hasta una coma, como lo dice el Señor Jesucristo, que ni una coma, ¿verdad? Que es esa letra griega, nada de la palabra va a, a ser, eh, va a caer o va a ser va a expirar, esa es la palabra que buscaba. La palabra de Dios no expira, no tiene fecha de expiración, no caduca, es eterna, ¿verdad? Entonces ella es santa, ella está apartada por Dios, protegida por Dios. El ser humano, el enemigo, ha querido deshacerse de la palabra de Dios, pero eso no va a ser posible nunca. Un día estaba viendo la película El libro de Elí, que es un actor de cine, creo que es cristiano, de apellido Washington, creo que es él. Y la trama es que ya ha habido una guerra mundial, habían bombas y había muchos, más bien pocos sobrevivientes. Y en la película el tema es la Biblia, porque hay una persona que sabe que si tiene acceso a la Biblia podría como dominar a las personas y toda la masa de personas que había sobrevivido. Y ya había una generación o dos después de eso cuando empieza la película. Y se supone que fue por la religión que el mundo estalló en guerra. Entonces él dice,
el malo de la película, si logro conseguir ese libro, voy a poder dominar a las personas. Se pudo antes, se podrá ahora también. Entonces él quiere encontrarlo, pero para darle un mal uso. Y solo hay uno. Y el que lo porta, al final de la película lo pierde. Y el malo se da cuenta que el bueno de la película era ciego y era una Biblia para ciegos. Entonces él no, al final tuvo el libro, pero no lo pudo leer. Esta persona llega a una biblioteca y por 40 años la estuvo leyendo toda, de tal manera que la memorizó. Entonces llega y la escribe. Y es una película interesante, es de acción, pero el punto es, con esa ilustración, lo que quería decir es que la santa palabra de Dios, la escritura, es apartada por Dios y el hecho que ella es santa la hace indestructible y va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Siempre, eterna es ella, indestructible, ¿verdad? Ahora, nosotros confesamos que las Sagradas Escrituras constituyen, ¿ok?, la única regla suficiente, segura e infalible. Vamos a estudiar esto de eh, este, eh, esta frase, la única regla. ¿Ok? La primera chorrea o fundición de este cimiento que vamos a estar poniendo, ¿verdad? Es esta palabra única. Veamos palabra por palabra, porque esto es muy importante. Ese adjetivo elimina toda autoridad religiosa competidora. Por eso, hermanos, cuando vamos por la confesión de fe, tenemos que tomar muy en cuenta que los que la escribieron pensaron, repasaron, revisaron cada palabra. Y cada palabra tenía un significado muy profundo en el siglo XVII, ¿verdad? Cuando ellos escribieron la confesión de fe. Por lo tanto, vale la pena a veces detenerse en detalles gramaticales. Entonces, única es un adjetivo y está ahí con un propósito, por supuesto, y es eliminar toda autoridad religiosa que compita contra la escritura. Renihan, en el libro que yo les he comentado que se los recomiendo para el lector juicioso e imparcial, que es de la exposición de la confesión de fe, me gusta mucho porque él lo ayuda a uno a ver más allá de la confesión y te mete en el contexto histórico. Te ayuda a ver más, ¿verdad? Y esa es la idea también con estas exposiciones, servirnos de esas investigaciones preciosas para enriquecer todo lo que estamos estudiando. Eh, ese adjetivo, única, prepara al lector para todo el resto del capítulo, ¿ok? Porque al decir única, está diciendo implícitamente que la religión romana no es una regla para interpretar la escritura, no tiene autoridad, ¿verdad? Eh, los, los libros del magisterio o la tradición que le llaman ellos, no. La misma confesión de fe nos va a dar reglas de hermenéutica para interpretar la escritura, ¿ok? Entonces, esa palabra única está puesta ahí para ayudarnos a descartar una por una todas las supuestas fuentes de revelación. Por eso es importante que nosotros confesemos que las escrituras es la única. No hay otra. No hay otra. No hay otra forma de tener iluminación o luz de la fe salvadora. No hay otra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, aquí están. ¿Qué incluye la palabra única? La revelación general como medio suficiente de salvación. Habían personas del círculo arminiano que pensaban que la revelación general ayudaba a las personas a ser salvadas de una manera virtual. Así lo expone Renningham ahí. Ahorita lo estaba leyendo y me pareció muy interesante. Y argumentan que Dios se da a conocer en su poder y ciertos atributos por medio de la creación. Y que las personas con esa poquita luz, si no se entregan
a los ídolos y adoran a la creación en vez del creador, y Dios no los entrega a esas pasiones vergonzosas por haber suprimido la verdad, ellos argumentan, y también, no solamente eso, sino que también se esfuerzan por vivir la religión con sus obras, ¿verdad? Eso les hace ser meritorios de la salvación. Y con la confesión, cuando estamos diciendo que es la única regla, estamos diciendo no. La revelación general no es suficiente para la salvación. Es suficiente para dejar sin excusa al hombre, para hacerlo responsable delante de Dios, pero no hay salvación si no es por la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque ahorita vamos a ver que seguimos teniendo problemas con personas que enseñan estas cosas hoy en día también. Revelaciones privadas, ¿verdad? Y no solamente, ¿se acuerda que yo les había dicho que la confesión de fe está interconectada, ¿verdad? Intercalada, entretejida? Bueno, el párrafo 1 nos lleva a eso, pero también el párrafo 6, ¿verdad? Nos tiene que ver con esa palabra única. Voy a leerlo para que veamos que estas siguientes categorías están ahí también. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuestas o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. O sea, ahí está atacando el catolicismo romano, por supuesto. Está atacando otras, como los cuáqueros, ahorita vamos a ver eso. Pero ven, esa palabra única, vea lo que está sacando de una vez. O sea, pone una barrera y decir, no, un momento, creemos, confesamos que es la escritura, la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, la cual contiene toda la información, las palabras de Dios necesarias para la fe salvífica y la vida cristiana. ¿Ok? Esa palabra única exime, quita, pone eh, muros en contra de nuevas revelaciones, aun que alguien diga que son del Espíritu. Eso lo estaban luchando, contra eso estaban luchando los reformadores en el siglo XVII. Tradiciones humanas, ahí viene el catolicismo romano con su tradición, ¿verdad? Vean que esa palabra única también excluye a los libros apócrifos y eso lo tenemos en el párrafo 3. Si leemos el párrafo 3, a ellos están informándonos, después de habernos dicho qué es lo que abrazamos como escritura, todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como están enumerados ahí, pero el párrafo 3 nos ayuda a decir y a confesar que los libros apócrifos no son de inspiración. Dice el párrafo 3, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura. Dame un momento aquí. No forman parte del canon o regla de la escritura y, por lo tanto, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. O sea, ellos están diciendo, los libros apócrifos, Macabeos y Tobías, esos libros, no son de inspiración divina. Yo sé que algunos católicos los toman para incluso agarrar algunos textos y sacar de ahí el purgatorio. Por eso no les conviene este párrafo, ¿verdad? Es interesante que ellos dicen, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Entonces, esos libros son libros históricos. Sí informan de historia, sí nos pueden ayudar
a ver el contexto histórico de ciertos profetas y cosas que estaban aconteciendo, pero de esa manera les podemos sacar provecho, pero no para sacar doctrinas ni servirnos de algún conocimiento salvífico en ellos. Eso es importante. Por eso esa palabra única. Y por eso el párrafo 2 nos va a decir, pues eso nos lleva a nosotros dejar por escrito qué es lo que confesamos como la palabra de Dios escrita, qué aceptamos como revelación escrita. Y por eso leemos todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es la regla única, no otra cosa. No solamente entonces la revelación general, nueva revelación del Espíritu, tradiciones humanas, libros apócrifos, sino también espíritu privado, es decir, cuando alguien viene, Dios me dijo, Dios me habló, no puede ser. Eso nosotros ya ponemos una barrera y decimos, no, eh, tal vez un Dios en minúscula te está hablando, pero no el Dios de mayúscula de la palabra de Dios. Eso también lo defendemos en el párrafo 9 del mismo capítulo 1. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Hermanos, aquí hay una regla de hermenéutica y eso lo hablamos en el curso de predicación expositiva. La confesión de fe también nos da reglas de interpretación y esta es la regla de oro. La escritura interpreta la escritura, no otras revelaciones externas ni los pensamientos de los hombres pueden reinar sobre una exégesis y una hermenéutica realmente sana. La escritura es la que interpreta la escritura. Sí, ok, leo otra vez. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. Y, por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. ¿Verdad? Hay pasajes que son difíciles, pero si el tema de ese pasaje también es tratado en otras partes del Antiguo o Nuevo Testamento, otras cartas, otros libros o los evangelios, entonces vamos a esos textos que son fáciles. Y si ese fácil dice claramente eh, el significado de esa doctrina que estamos viendo en un pasaje difícil, entonces ese pasaje difícil no puede contradecir al fácil. Jamás. ¿Ves? Entonces, esa palabra única nos está ayudando y nos está llevando a, a pensar en esta regla de hermenéutica y descalificar toda interpretación privada. Y eso era un problema que tenían los reformadores por otras corrientes religiosas que tenían que ver con imaginaciones humanas, invenciones de los hombres y hasta sugerencias de Satanás. Esa palabra única nos ayuda y la debemos recordar cuando vayamos ahí al capítulo 22, que es sobre eh, la doctrina de la libertad cristiana en cuanto a la adoración religiosa y el día de reposo. Y esas tres cositas están en ese primer párrafo del capítulo 22, que leo así. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero o al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme, y aquí viene la lista, las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Por eso los reformadores no solamente nos regalan la doctrina o desarrollan aún más la doctrina de la justificación por la fe, sino que también ellos, al ver que la escritura es la única regla, ¿verdad? También reforman el culto público.
y excluyen aquellas cosas que traen al culto público aspectos que no están claramente aprobados en la palabra de Dios. Entonces, ellos quitan los altares, quitan el altar de la misa y dicen, no, eso no es bíblico, y vuelven a traer el púlpito en el centro y la palabra de Dios en el centro. Quitan las imágenes, ¿verdad? Y quitan las indulgencias, empiezan a quitar del culto público un montón de tradiciones de los hombres, invenciones de los hombres, sugerencias de Satanás, cosas que vienen de la imaginación de los hombres, gracias a esta palabra única. ¿Ok? Eso es lo que hace esta palabra interesante, ¿verdad? Lo que una palabra eh, socava y pesa cuando funciona como un artículo o un adjetivo sobre otro. Muy bien, ellos estaban enfrentándose en el siglo XVII a Roma, por supuesto, que colocaba la tradición junto a la escritura. Como ya sabemos, Roma piensa que la tradición tiene la misma autoridad, si no más, que la escritura. Habían unos entusiastas que afirmaban recibir nuevas revelaciones. Y eso es interesante, había una gente que se llamaban los cuáqueros. Este señor George Fox enseña en el libro este de Renningham la luz interior, es decir, ellos enseñaban la luz interior, ellos sostenían que la iluminación interna podía tener autoridad por encima de la escritura. Los cuáqueros. Y estaba leyendo que una iglesia de estos hermanos reformadores tuvieron una división y la cuarta parte de su iglesia se fue tras esta religión de los cuáqueros. Hay un libro de actas que habla de una miembro que dice el libro de actas de esa iglesia que ellos enviaron mensajeros una y otra vez para ayudar a esa persona a traerla de vuelta al verdadero evangelio y rescatarla de este falso evangelio. Una y otra vez, pero ella no quiso. Entonces la tuvieron por gentil y publicana y la quitaron de la membresía. ¿Verdad? Entonces, esta religión estaba influenciando de manera negativa a muchas personas. Por lo tanto, ellos están poniendo otra vez un muro alrededor de lo que ellos confiesan para este, alejarse, ¿verdad? De eso, de ellos y no tener nada que ver con ellos, porque ellos pensaban eso, que yo podría tener cierta inspiración, una luz interior, y eso tenía mucho peso autoritativo, aún más por las escrituras. Hermano Mario, creo que ibas a decir algo. Sí, pastor, de hecho, con referente a los cuáqueros, en mi antigua vida como pentecostés, yo tuve una experiencia en cuanto a esta secta. Para ese tiempo yo estaba leyendo el libro Los Generales de Dios de Robert Diondo, donde él los pone como que eran una eminencia los cuaqueros. Y me acuerdo que cuando yo empecé a leer sobre ellos, a mí me impactó tanto que yo quería ser como ellos, porque Robert Biondo los pone como que eran los buenos de la película, que ellos sufrían, decían, y que ellos tenían poderes milagrosos y esas visiones que caían en éxtasis. Creo que esa parte muchas personas no les enseñan lo peligroso que puede llegar a ser más bien estas falsas prácticas que los cuaqueros practican y que hoy en día se han difundido en el neopentecostalismo de hoy en día. Eso le iba a decir, que los cuáqueros podíamos apodarlos actualmente como el neopentecostalismo, ¿verdad? Ahora que usted comenta, qué bueno, hermano, gracias. Qué tremendo es eso. Y claro, iban a sufrir porque los tenían como herejes, ¿verdad? Los de la sana doctrina. Eh, pero es interesante, los que abrazan la falsa doctrina los alaban. Es lo mismo
con Arrio. Los testigos de Jehová aman a Arrio. Es el héroe de ellos, ¿verdad? Y entonces, en el momento que Arrio, eh, en, en los años 300, por ahí, que ese es exiliado, también en ese sentido él tiene persecución, pero es por causa de la mentira. En algún momento vuelve bueno, es una historia, pero es similar cómo lo tratan los testigos de Jehová a Arrio. Y es interesante que los cuáqueros entonces van a ser el héroe de los neopentecostales. Excelente, hermano, gracias. Ellos también tenían que lidiar con los socinianos. Y ellos reducían la revelación sobrenatural y sometían la doctrina bíblica al juicio autónomo de la razón humana. ¿Verdad? Entonces, o sea, vean como hay un problema también hermenéutico con ellos, porque ellos iban a juzgar todo según su propio juicio, según su mente falible, que se podía contradecir, ¿verdad? Como se contradicen los concilios romanos. Eh, pero ellos pensaban así. No se sometían a que la escritura interpretaba la escritura. Por eso es tan importante la sola escritura que tanto defendieron los hermanos eh, reformadores y nosotros también, que es lo que estamos ah, enseñando. Y nosotros tener esto entonces que estamos confesando nos va a ayudar contra esto que estamos viendo, que se resume en el neopentecostalismo. Toda esta gente que viven en sueños. Yo le decía a una persona una vez en un estudio bíblico, en son de broma, si Dios hablara en sueños, ¿verdad? Yo me la pasaría durmiendo entonces. Necesito que Dios me hable todos los días. Yo voy a dormir. Hasta que no me hable, no me despierto. Usted se imagina a mi esposa, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Este hombre no, me va a despertar. Ya Dios le habló, ya y despierte, haga algo. Y yo, no, 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 y usted no me habla y déjeme dormir, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, pero hay gente que dice eso. Supuestas visiones. Aparte, a mí me enseñaron también que decía, órale a Dios para que le hable en sueños. Antes de irme a acostar me enseñaban de que orar a Dios para que Dios me revelara en sueños. No, es tremendo. Y todo es el enemigo alejando a su pueblo de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los sueños son palabra de Dios, entonces las visiones son palabras de Dios. Entonces hay una controversia y contradicción, porque si todo eso es palabra de Dios, entonces sigan o sea, el canon no se ha cerrado. De que para que no le llamen Biblia a sus Biblias, porque aún no se ha cerrado la Biblia. Entonces sigan anotando todas esas cosas. Deben de estar ahí para ser predicadas en todas las iglesias. Por supuesto no lo van a hacer porque sería un disparate, pero es lo que dicen y no tiene sentido. Los disques profetas modernos, un hermano que también fue ex pentecostal tuvo una experiencia con un disque profeta que llegó y el profeta estaba soltero, ¿verdad? El disque profeta, entre comillas, y seguro vio una muchacha que era muy atractiva y él dijo, la llamó y le dijo, Dios me está diciendo que usted va a ser mi esposa. Y la muchacha le dijo, mira, no sé a cuál voz estás escuchando. Y le enseña el anillo. Yo ya estoy casada, aquel es mi esposo. ¿Verdad? Entonces le salió el tiro por la culata a ese disque profeta. Así hay muchas cosas, ¿verdad? Experiencias místicas, emociones. Y lo de las emociones es lo más peligroso a veces porque sabemos que iglesias invierten horas de horas en canciones, en sus cultos, eh, y todos los ritmos y todas las cosas evocan emociones. Entonces la gente sale con un ánimo eh, alterado, con adrenalina, con éxtasis, ¿verdad? Y lamentablemente muchas iglesias que no son pentecostales, incluso bautistas, promueven la música después de la predicación.
y quieren hacer llamados y ponen la musiquita, el piano, como para crear un ambiente propicio para que la persona reflexione y obedezca a lo que se predicó y les hacen un llamado. Eso es abuso espiritual y eso es manipulación. No es necesario. La escritura no nos manda a hacer ese tipo de cosas. Y también impresiones internas. Entonces, ¿qué estamos confesando nosotros con los hermanos reformadores? La confesión responde, ninguna posee autoridad divina, solo la escritura. O sea, nosotros le decimos a esas cosas, no, 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 no y no. Ninguna posee Pastor, autoridad, solo la escritura. pastor. Sí, adelante. Sí, tengo una pregunta de lo que estábamos viendo en el tema hace un momento, de la revelación general. Existe una revelación general, como usted dice, tal como usted lo dice, pues, la misma naturaleza y todo, la creación. Pero mi pregunta es si también existe la revelación más privada, pues, ¿qué diferencia hay con esto que dice del espíritu privado? Ujú, Sí, tenemos la pregunta entonces. Tenemos la revelación general, que ujú. son las cosas tangibles, visibles de la naturaleza, donde Dios revela su poder, su sabiduría, ¿verdad? Su creatividad y esos tipos de atributos, ¿cierto? La pregunta es Sí, si todavía hay una revelación privada. sí. Ok, esa revelación privada ya la tenemos y se le llama revelación especial, que es la escritura. Entonces, ya, ajá, La pregunta es, sí, ¿cuál es la diferencia con lo que vemos, el punto de espíritu privado? el espíritu privado es exactamente ese, es que la persona manifiesta que ella es la que tiene la interpretación sobre esos textos. Y yo lo asocio con ese tipo de pastores que no les conviene preenseñar y seguir aprendiendo incluso sobre exégesis y hermenéutica, porque se van a dar cuenta que muchas de sus doctrinas y pensamientos están erróneos, porque han aprendido lo que otros enseñaron sin cuestionarles, sin ir a la Biblia y decir, ok, vamos a ver si la escritura, comparándola con la escritura, aprueba esta enseñanza de este hombre. Entonces, esos pastores y sus iglesias, eh, que son cómplices, tienen una cierta interpretación privada porque solo ellos se paran en el púlpito, solo ellos predican, solo ellos enseñan, pero interpretan todo según su marco de referencia, ¿verdad? Como lo vimos en las clases de exégesis y hermenéutica, en lugar de agarrar el texto y ver qué significaba ese texto para la audiencia eh, original, y luego qué tiene que ver ese texto con Jesucristo y la cruz, y de último, qué de todo eso me aplica a mí, ellos pasan del texto a mí y ven la escritura con los lentes, en el caso de nosotros, con los lentes ticos. En el caso de algún predicador hondureño, con los lentes hondureños. Pero se nos olvida que hay que ponerse los lentes judíos para ir a ver las escrituras y ver su contexto, en el texto en su contexto y su contexto también cultural, político, religioso y todas esas cosas que vimos. Entonces esas personas agarran la escritura y la interpretan según su antojo, ¿ya? No se están sujetando a la regla por excelencia donde la escritura interpreta la escritura. ¿Está más clara la respuesta ahí? Sí, sí, bueno, lo que acaba de decir usted, pero la diferencia en lo que usted acaba de decir con con la revelación especial. Sí, la revelación especial no toma en cuenta la escritura, ¿verdad? Es en la naturaleza, Dios, los hombres vemos la luna, el sol, las estrellas, la playa, el atardecer, y todo comunica
que hay un Dios inteligente, creativo, sabio, que hizo todas las cosas. Entonces Dios en ese sentido le da luz al hombre para que el hombre conozca que hay un Dios. Cuando hablamos de la revelación especial, ahora tomamos en cuenta la escritura. Es en la escritura y solo ahí donde podemos tener el conocimiento salvífico que nos puede dar vida eterna. Sin la revelación de la escritura, esa revelación especial, no hay salvación. Nadie puede ser salvo sin escuchar quién es Jesucristo, ¿verdad? La revelación general no salva, simplemente comunica que hay un Dios y hace al hombre responsable delante de ese Dios, pero no le comunica el camino para escapar de la ira de Dios. Le enseña y le testifica, le habla que hay un Dios. Entonces, por eso es tan importante que nos sometamos a la sola escritura, porque si ella no es comunicada de forma que salve, que Dios la use para llamar eficazmente al pecador, no la predicamos de tal forma que comunique esperanza para el pecador en Cristo. De la escritura, no, o sea, no le estamos haciendo justicia a la escritura, porque el fin supremo de la escritura es salvar al pecador por el cual Cristo murió en la cruz. Y para que eso se dé, Cristo debe ser predicado. Si Cristo no es predicado, no es salvación. No hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, por eso toda interpretación privada, 100% todo el tiempo, no va a hablar bien de Cristo. A veces ni lo nombran, porque se enfocan en mensajes moralistas o legalistas. ¿Verdad? Ok, gracias hermano. Cualquier cosa, si todavía hay dudas, no importa. Seguimos hablando de eso para que quede claro. Entonces, ahora, una vez que hemos visto que la única, ahora veamos la palabra regla, y esto es interesantísimo, porque esa única era el adjetivo de esta otra, la única, pero la única ¿qué? La única regla. Vea qué interesante. La enseñanza básica de la aclaración, la Santa Escritura es la única regla, es la regla. ¿La regla de qué? La única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento y fe salvadores. ¿Ok? Vean acá arriba, la palabra es una regla de fe, un canon para dirigir nuestras vidas. La Escritura es un canon completo y perfecto que contiene todas las cosas necesarias para la salvación. Las Escrituras hablan de la vida y al hacerlo dan sabiduría autoritativa, tienen un derecho especial y sirven de prueba suprema para el conocimiento humano. ¿Cómo entendían ellos y por qué pusieron ellos la palabra regla? El diccionario de Oxford de inglés la define así: regla es una norma de discriminación o estimación, un criterio, prueba o canon. Es decir, la escritura, a nosotros confesar que es la única regla, tenemos que pensar cuando leemos regla que ella es la que juzga, ella es un juez, la escritura es un juez, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que la Biblia no condena el que juzguemos. Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Nunca dijo no juzguen, debemos juzgar, pero con justo juicio. Y para hacerlo con justo juicio está la escritura. La escritura, cuando decimos que es la única regla, estamos diciendo que es una norma, ella es normativa, ¿verdad? Ella nos da el camino y nos enseña cuando nos desviamos del camino. Y ella es la que pone el criterio. Es bajo ese criterio que se juzga cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier práctica, ¿verdad? Entonces, esa palabra regla es importante. Y está por estos capítulos. ¿Se acuerdan? La confesión está interconectada, entretejida. En el párrafo 2 dice, todos estos fueron dados por la inspiración de Dios para que sean
la regla de la fe y la vida. Del capítulo 1, párrafo 2. ¿De qué está hablando? Del canon, ¿verdad? El párrafo 2 nos dice cuál es el canon que creemos y está ahí todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el mismo párrafo 2, pero del 19, capítulo 19, dice, la misma ley que fue escrita por primera vez en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Una regla, claro, un juez. La ley de Dios es nuestro juez, es la norma, es el criterio por el cual debemos juzgar. Capítulo 19, párrafo 6. Aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así la ley es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, en el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los... Por aquí, esto no me deja ver. Ah, ya lo puedo mover, ok. Y los obliga a andar en conformidad con esta. ¿Ve? Entonces, es en varios párrafos que aparece la palabra regla. ¿Qué tenemos que entender por regla? Ella es el juez, la norma y el criterio. ¿Ok? Capítulo 26, párrafo 12. Así como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a las censuras y al gobierno de la misma conforme a la regla de Cristo. ¿Ya? Él es el que pone la norma en su palabra. Capítulo 27, párrafo 2, conforme a la regla del Evangelio. ¿Ok? Ven, entonces, esa palabra es importante que no la olvidemos porque según este significado, ellos la pusieron ahí, ¿verdad? Entonces es mucho más profundo que solo pensar en aquello que mide algo. Si uno lee regla, si yo le digo a mi hijo de 9 años, le hablo de regla, él va a pensar en el aparatito, ¿verdad? Así, rectangular, que tiene numeritos y que sirve para medir algo. Bueno, hay que enseñarle que esa palabra regla significa mucho más que solo medir. Es un juez, una norma, un criterio. ¿Ya? Entonces es la única regla. Entonces vimos que es la única, no hay otro más, pero la Biblia es la que juzga, es la que nos da la norma y el criterio para vivir en obediencia a la fe que se nos ha sido dada, esa fe salvífica. Entonces, hemos puesto la primer chorrea o la primera, ya se me olvidó la palabra, ¿cuál era? Fundición. Fundición, gracias. Sigamos echando al fundamento más fundición, ¿ok? Única regla, pero única regla suficiente, ¿ok? Ellos afirmaban que la Biblia contiene todo cuanto Dios quiso revelar para nuestra salvación. Eso, y esto es importante, no significa que toda la información del universo esté en la Biblia, ¿verdad? Hay ateos y yo he visto debates de cristianos contra ateos y empiezan a hablar del universo, de ingeniería, de medicina, de química y usan la Biblia, pero la Biblia no es un libro que contiene todo lo que es suficiente para hablar sobre estas materias. No, ahí no viene todo lo que se conoce de medicina, de química, ¿ok? Incluso hay un debate, ¿verdad? Extraño sobre si la Tierra es plana o redonda o circular. Yo me puse a investigar, la Biblia no enseña si es plana o circular. Hay textos que apuntaran más bien, pero es que son metáforas, no se pueden interpretar como literalmente a que es circular. Eh, Apocalipsis habla de los 4 puntos de la tierra como si fuera un mantel que se extiende, pero igual es simbolismo, es una metáfora. No quiere decir que la tierra sea plana. Entonces Dios no nos dice en su palabra claramente si la tierra es redonda o plana, porque a Dios no le interesa que nosotros nos detengamos en ese asunto. Lo que sí le interesa es que podamos ver con nuestros ojos lo que Dios ha creado y podamos admirarlo, ¿verdad? Por su
infinita sabiduría, su creatividad, su inteligencia, su todopoderoso ser y todos esos atributos comunicables que se nos dan por medio de la creación. Es lo que Dios quiere. Eso sí está explícito. Pero cuestiones de esas no. Ahora, lo que sí se nos afirma suficientemente, esa palabra suficiente es que ya, no le metas más, ya no hay más revelación. Esa gente que habla de ser profetas, mira, lo más importante que la persona necesita es saber cómo ser salvo de la ira de Dios. Y ya la Biblia es suficiente para revelar cómo ser salvo. No hay necesidad de más profecía. La gente que insiste en profecía son gente necia, que quiere admiración y quiere manipular y quiere distraer a las personas de la principal prioridad, que es pensar en lo eterno. Las personas que andan buscando profetas, andan buscando que les digan buenas noticias, vas a prosperar, te confirmo ese emprendimiento que has estado pensando durante tanto tiempo. No tengas miedo, Dios va a estar contigo, bla, 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 bla. Todas cosas terrenales, pero lo trascendental, lo eterno, la importancia de la fe que salva, de huir de la ira de Dios, y el único camino para eso es Cristo, la necesidad de reconciliación que hay en Él para con Dios, de eso no hablan, ¿verdad? Entonces la Biblia es suficiente para revelar nuestra salvación, ¿ok? Y para conocer a Dios en lo que se ha manifestado. Segunda Timoteo, ay, se me olvidó la cita aquí. 3, creo que se me olvidó poner aquí el 3. Dice, pero los hombres malos, hablando de falsos profetas y toda esta gente herejes e impostores, irán de mal en peor. ¿Qué están haciendo ellos? Engañando. ¿Por qué engañan? Ellos mismos están engañados, siendo engañados. Es que mucha gente es tan ah, persuasiva y manipuladora porque ellos mismos ya han sido engañados. Entonces están sinceramente engañados y predican con tal convicción de ese engaño que engañan a otros. Pero tú, ¿verdad? Aquí ponemos nuestro nombre, Mario, Delix, Welmer. Persiste en lo que has aprendido. ¿De qué aprendió Timoteo? Bueno, de primeramente las Sagradas Escrituras que le enseñaron su madre Eunice y Loida, pero también de todo lo que aprendió de Pablo y los apóstoles en sus cartas, cuando les llegaban a mano, ¿verdad? Pues todo eso estaba ahí difundiéndose. Y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y de que desde la infancia sabes las Sagradas Escrituras, de dónde adquirió Timoteo el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es en las Sagradas Escrituras que él tiene que persistir, perseverar. No debía rendirse, no debía abandonarlas, no debía descuidarlas, debía atesorarlas, estudiarlas, excavar en ellas, extraer de ellas el conocimiento para edificar la iglesia en Éfeso, donde pastoreaba Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio. Esta parte te pueden hacer sabio para salvación. No quiere decir que él debía cuidar la salvación. No quiere decir que Timoteo tenía que trabajar por su salvación, sino que te pueden hacer sabio para comprender cada vez más la salvación que ya había recibido por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Sabio para seguir viendo a Cristo en los textos y seguir predicando a Cristo. Sabio para pastorear la iglesia que ha sido salvada ya por la sangre de Jesucristo. Sabio para seguir predicando el evangelio que salva a otros de una mejor manera. ¿Ok? Es la escritura la que nos ayuda a crecer en sabiduría. Y vean qué lindo esto, porque nosotros no enseñamos que es la confesión de fe la que nos ayuda a crecer en sabiduría. Es la Sagrada Escritura. Todo lo que estamos hablando es la Sagrada Escritura, la cual estamos citando ya. No es la confesión de fe. La confesión de fe es un recurso valioso, eso sí, precioso, que me lleva a la escritura para que yo de la escritura crezca en sabiduría, crezca en conocimiento, crezca en amor, sea transformado. Es la escritura la que transforma, no la confesión de fe. Es la escritura la que me hace a mí alabar, a crecer en agradecimiento
me impulsa, me llena, me alimenta el alma, es la escritura. Ningún otro libro tiene el poder de la escritura. Ningún otro libro alimenta el alma, la sustenta, la fortalece, la beneficia como la escritura. Y eso es algo que, hermanos, siempre debemos reforzar. Porque nosotros nos juzgan de que predicamos la confesión de fe, que ponemos la confesión de fe por encima de la palabra. No es así, ¿verdad? Es que todo el mundo tiene una confesión de fe, aunque no la tenga por escrito. Todo el mundo la tiene. Toda iglesia tiene una confesión de fe. Nosotros simplemente nos hemos adherido, subscrito a una que ha sido evaluada, estudiada y ha pasado la prueba del tiempo y contiene una buena redacción, excelente redacción de las doctrinas cardinales de la Biblia. Y de ella nos servimos para estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo Pablo acerca de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. La confesión de fe no es inspirada por Dios. Nosotros no predicamos eso. Es la escritura la que ha sido exhalada por Dios. Contiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Mis palabras son Espíritu, dijo Jesús. Y ellas son las que alimentan nuestra alma. Y ellas son las que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque sus palabras son justas y ahí están sus juicios. Es la única y suficiente, única regla, ¿verdad? Norma, la que juzga, el criterio perfecto de... ¿Y para qué? ¿Qué hace ella? A fin de que el hombre de Dios, esta palabra, el hombre de Dios, es una frase que usa Pablo tomada del Antiguo Testamento. A Moisés se le amaba el hombre de Dios. A Moisés, a los profetas, oh hombre de Dios, ve y predica esas palabras, le decía Dios. Pues cuando habla para que el hombre de Dios, estaba refiriéndose al pastor en primer lugar. No es que los otros hombres no sean también hombres de Dios, son hijos de Dios, pero eso es importante. Al Pablo al decir hombre de Dios, está refiriéndose al pastor porque esas son exhortaciones pastorales en primera instancia, que aplican a todo hombre, por supuesto que sí, porque todo hombre tiene que usar la palabra para hacer el mismo trabajo en casa. Los que somos padres tenemos que hacer ese trabajo pastoral en casa, aunque la iglesia no llame a usted pastor, usted tiene que pastorear su casa como hombre y usar la palabra, es la palabra la que se debe usar para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros hacemos homeschooling y la Biblia la usamos también para enseñar materias y reforzar cosas de los estudios de mi hijo, en este caso el mayor. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos prepara, nos hace aptos, eh, bien pertrechado para toda buena obra o capacitado para toda buena obra, ¿ok? Toda buena obra. Y la obra primordial que Pablo le dice a Timoteo es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda sabiduría, etcétera, ¿ok? La Juan 5:47, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Salmos 119:98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Es la palabra de Dios, sus mandamientos, las que nos hacen sabios. Y el siguiente verso, el 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. No dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque amo la confesión de fe, porque la tengo en alta estima, o porque tengo algún libro del hermano James Renihan, o porque leo al hermano Berkhoff, o porque leo a MacArthur, o porque leo a R.C. Sproul, o porque me encanta Sohail Michelin, o tengo mucho discernimiento porque escucho mucho a Paul Washer, ¿verdad? Leo a John Owen, etcétera. O sea, el punto mío es la Biblia, es ella. Amén por todos esos hombres que he dicho y gloria a Dios por ellos y los envidio a todos. No estoy a un nivel cercano a ellos, lejos de ellos. Estoy yo al menos, pero ¿a qué me lleva la confesión de fe? Ese es mi punto. A esto, a amar la palabra, a amarla a ella, ¿verdad? La confesión de fe debe llevarme a mí a amar su palabra,
a ver los textos que están ahí, para yo ir a esos textos, verlos en su contexto, dedicarme un ratito a estudiarlos. Hermanos, yo puedo agarrar la confesión de fe y estudiarla de manera devocional. Leo el párrafo, pero me voy al texto bíblico y medito el texto bíblico, eh, reforzando con el párrafo. Pero es el texto, teniendo en cuenta que es el texto bíblico el que hace la obra en mí, el que alimenta mi alma, el que me hace tener comunión con Dios, ¿verdad? Porque ese es el tiempo de devoción, un tiempo donde yo estoy consciente que voy a pasar tiempo con Dios. Y si yo paso tiempo orando, ok, amén, por la oración, pero en lugar de la palabra la cambio por otros libros, no estoy teniendo comunión con Dios. Si yo leo a James Renningham, estoy teniendo comunión con los pensamientos de James Renningham. Y eso me gusta, porque él es un gran hombre de Dios. Pero eso no puede estar en primer lugar antes de yo leer mi palabra y estar teniendo comunión con el Dios por medio de su santa palabra. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, o sea, la escritura, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos las reveló a nosotros y esto es bellísimo para que nosotros las transmitamos a nuestros hijos y eso es bellísimo también. Y él conecta ese texto o lo que hemos estado diciendo con el párrafo 6 que dice todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Esta es la definición confesional de suficiencia. ¿Qué queremos decir con suficiente? Esto. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la escritura. Ella es suficiente, ¿verdad? Ella es suficiente. Yo no tengo que ir a dormir para tener sueños y conocer a Dios y que Dios me hable. Ahí está. Sigamos echando la chorrea. Oh, ya se me olvidó la palabra otra vez. ¿Cuál era? ¿Cuál era la palabra que ustedes usan para seguir? Fundición. La fundición. Fundición. Ok. Ok, hemos dicho que es la única regla suficiente, pero ahora sigamos caminando y echando ese cimiento, esa fundición o chorrea. Y ahora vamos a tirar la palabra que es segura. Ese señor Tom Nettles, él enseña esto. Dios, la escritura representa la realidad exactamente como Dios quiso comunicarla. Y ella es segura. ¿Qué quiere decir segura? Que podemos confiar en ella, porque ella no tiene errores. Tenemos que desconfiar de cualquier maestro. Debemos juzgar sermones. Cuando yo llegué a la iglesia en la cual me congrego hoy, el pastor estaba predicando 1 Corintios. Y nunca se me olvida, en el capítulo 14, no recuerdo el texto específicamente, pero Pablo le dice a la iglesia que deben juzgar la enseñanza, ¿verdad? Y el pastor, en la predicación, ellos decían, hermanos, ustedes saben qué texto se va a predicar la semana que viene. Tienen que estudiarlo porque cuando yo venga a predicarlo el próximo domingo, ustedes tienen que juzgar el sermón y poder decir amén o poder decir, hermano, venga, porque creo que en ese texto deberías considerar esta interpretación. En otras palabras, creo que estás equivocadillo, pero revísalo. Y ha pasado, en la iglesia ha pasado, ¿verdad? Hay personas que amablemente y con mucho anhelo y deseo de que el predicador aún enseñe mejor, le han dicho, eso sí, hermanos, si hay laicos acá, es bueno siempre hacerlo en privado con los pastores y no el lunes ni el domingo. Esperen que ellos se relajen un poco porque muchas veces nos bajamos del púlpito frustrados porque la predicación no salió como que quisiéramos que hubiese salido, pero ya para el martes estamos un poco animados y nosotros tenemos esa regla como pastores. Los martes nos criticamos. Si hay alguna crítica al sermón constructiva, el martes.
Pero una persona se le acercó a ese predicador el martes de manera personal, no pública, en privado, que eso es importante también, no queremos ridiculizar a nadie, pero le digo, hermano, muy bonito el sermón, muy bonito las aplicaciones, todo lo que hiciste es bellísimo, nada que decir, pero le faltó algo, hermano. No escuché de Cristo, no me hablaste de Jesús, no escuché el Evangelio. Y esa persona dijo, wow, tienes toda la razón. Y lo he estado haciendo mal. Esa persona se dedicó a estudiar, entró a seminario de Simon Trust también, y ya ha crecido y ya no deja de ver a Cristo en el texto y enseñarlo, ¿verdad? Es un ejemplo de que las ovejas se nos pueden acercar a nosotros y, y expresarnos que en algo nos podemos equivocar. Mi punto es que el predicador se puede equivocar porque es humano, pero la escritura no. La gente puede decir, la escritura tiene errores, porque usted predicador dijo esto en este texto, pero en aquel otro texto que viene hablando del mismo tema, me dijiste es otra cosa. Ok, fue el predicador el que cambió el significado y lo tergiversó o lo distorsionó o forzó un texto para que dijera lo que él quería ver. Pero la escritura no hace eso. No venga a nadie a decir que la escritura tiene errores, porque no los tiene, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir con segura. No tiene errores. La Biblia no engaña a nadie, no distorsiona ninguna verdad. La Biblia no va a exagerar. Hay textos que no está exagerando, es que son figuras literarias, ¿verdad? Este, hay símiles, hay exageraciones, hipérboles, ¿verdad? Hay riqueza literaria, pero no precisamente eso va a ser literal cuando hay una hipérbole. Por ejemplo, cuando Dios dice en los mandamientos, en la ley de Dios, que Él va a bendecir a hasta 1000 generaciones de los que le aman, eso no quiere decir que la 1001, esa no va a ser bendecida, ¿verdad? Simplemente haber dicho 1000 es una exageración, o sea, es una forma de decir, van a ser muchísimos, ¿verdad? Es un ejemplo. Y ella no necesita correcciones. La Biblia no necesita ser corregida. Eso es lo que decimos con segura. Ella es confiable. Cuando estamos confundidos, bueno, somos nosotros, es nuestra mente que es limitada. Y es por eso que tenemos que hacernos de recursos para estudiar mejor la Biblia, ¿verdad? Para entenderla mejor, para entender su significado, para entenderla en su idioma original. Es necesario un interlineal a veces para ver qué me dice esta palabra del griego al español, del hebreo al español. eh, pero no hay no necesita correcciones y no se contradice. Ella es confiable, sus promesas son seguras. Podemos confiar. Ha pasado la prueba eh, de muchas generaciones, siendo ella todavía un instrumento que sigue transformando iglesias, personas, vidas, familias, sociedades, etc. Y esto es lo que ella dice ella misma. La ley de Jehová es perfecta, como lo vimos hoy hace 8. Ella es perfecta. Ahorita lo vamos a ver cómo este salmo es precioso y conecta con lo que hemos visto hoy. Convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios no es hombre para que mienta, números 3:19. Como Dios no puede mentir, su palabra tampoco, ella es segura y confiable. ¿Qué significa segura? La escritura dice la verdad cuando todo cuanto afirma es verdadero, ¿verdad? Precioso. La cuarta fundición, ya me lo aprendí. La cuarta fundición o chorrea. Hemos visto las reglas, la única regla suficiente, segura, ahora infalible. No solamente que no tiene errores, sino que no puede errar. Este es diferente al otro, porque segura, habíamos visto que no tiene errores. ¿Ok? No tiene errores. Pero ahora cuando decimos que es infalible, no solamente no tiene errores, sino es que ella no puede errar, no se equivoca. ¿Ok? Ella no se equivoca.
las cosas que pasan, y ella advierte, eso pasa. Hoy precisamente, hermanos, eh, hay una persona que fue pastor, está cumpliendo un año de muerta y bueno, para no hablar de esta persona, pero la Biblia dice que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y el templo de Dios en ese texto en Corintios se está refiriendo a la iglesia. Cualquier persona que le haga daño a la iglesia, no sometiéndose a un proceso de, de disciplina, según Mateo 18. Cualquier persona que le haga daño a la iglesia, introduciendo herejías, cualquier persona que haga daño a la iglesia, trayendo divisiones, ¿ok? No amándola como Dios quiere y esforzándose, y le haga daño a la iglesia, Dios advierte que Dios lo destruirá a él. Se está metiendo con el cuerpo de Cristo, con la novia de Cristo, las personas que fueron compradas con la sangre de Cristo. Es la niña a los ojos de Dios. Somos un pueblo especial, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y Dios advierte eso. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que la Biblia no solamente no tiene errores, sino que no puede errar. Y lo que ella nos dice se cumple. Sus advertencias se cumplen tarde o temprano. Por eso hay que tener temor. No es cualquiera el que debe enseñar, no es cualquiera el que debe predicar. La Biblia debe tratarse con suprema reverencia y temor y temblor, ¿verdad? Y como ella es inerrante, tenemos que ir a presentarla de tal manera que no comuniquemos errores. No tiene errores, es inerrante, pero infalible, no puede tener errores. No tiene errores, no puede tener errores. Ella no erra, ella no se equivoca. Lo que ella nos advierte hay que tomarlo en serio. Las promesas que son legítimas hay que tomarlas en serio también, ¿verdad? Su naturaleza misma impide que falle. ¿Ok? Primera Título 2, en base a la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos. O sea, la vida, la seguridad de salvación, la tenemos nosotros, no porque nosotros la guardemos y seamos tan vigilantes de no pecar para no perder la salvación. Dicho sea de paso, cuando me dicen que la salvación se pierde, yo siempre le pregunto, ¿y con cuál pecado? Ahí se quedan patinando. No, la salvación no se pierde porque Dios no miente. Esa esperanza segura porque Dios no miente, porque lo que dice la Biblia no tiene error. Podemos confiar porque ella es segura. Hebreos 6:18 dice lo mismo, es imposible que Dios mienta. Si el autor es infalible, su palabra también. Dios es infalible. En Él no vamos a encontrar errores ni escuchar errores. Por lo tanto, todo lo que Él nos ha hablado en su palabra no tiene error. Rinningham cita a este señor William Stepp, observó que esta fue la primera confesión bautista que utilizó explícitamente el término infalible. Y no fue un accidente. Es decir, esta palabra infalible no la trae, a lo que yo entiendo de William Stepp, no viene en la confesión de fe de Westminster ni en la confesión de Saboya. Fue una declaración deliberada contra cualquier intento de cuestionar la absoluta confiabilidad de las escrituras. Es que vea cómo esta fundición que se está echando sobre este cimiento, esta chorrea, está fortaleciendo aún más la defensa de la confiabilidad y la confianza que hay que tener en solo la escritura. ¿Ok? Aquí se vuelve a repetir. Vamos ya casi que terminando. No basta con preguntar cómo es la escritura, también debemos preguntar para qué fue dada. La confesión responde que de todo esto, todo este fundamento, todas estas fundiciones que hemos echado o chorreas para este fundamento,
es para todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esto es lo esencial de toda la escritura, por eso es tan importante. O sea, hay un progreso. Este es el esquema lindísimo que yo intento memorizar, pero vieras cómo me ha costado. La escritura es la única, ¿verdad? Regla, no existe otra autoridad igual. Suficiente, no necesita añadidos. Es segura, no contiene error. Infalible, ni siquiera puede errar. O sea, cada palabra va fortaleciendo la anterior, ¿verdad? Por eso le decía, es como tirar una chorrea más, una fundición más, para que eso quede bien fuerte. La escritura es nuestra autoridad suprema, porque refleja perfectamente el carácter infalible de Dios. ¿Ok? Y aquí quería hacer una comparación de todo esto y reforzar lo que vimos en el Salmo 19, hoy hace 8. Porque si queremos ver todas estas fundiciones, chorreas, el Salmo 19 que estudiamos es el que mejor nos ayuda a verlas en un mismo texto. Porque es una única regla, es la ley de Jehová. La revelación especial tiene un lugar central después de la revelación natural. Es suficiente, no necesita añadidos. El Salmo dice, es perfecta, contiene todo lo necesario para la salvación, fe y obediencia. Es segura, es fiel, dice el Salmo, es verdad, todos justos, la escritura es confiable, verdadera y justa en todo lo que afirma. Infalible, ni siquiera puede errar. Y el Salmo dice, es pura, limpia, permanece para siempre, jamás se corrompe, falla o cambia, permanece eterna. Por eso no erra, porque ella no cambia, porque no cambia, no se va a contradecir. Conocimientos salvadores nos hace sabio para la salvación. Y el Salmo dice, hace sabio el sencillo. La escritura da sabiduría espiritual al que es humilde. Entonces, para el conocimiento salvador, para la fe salvadora, el Salmo nos dice que convierte el alma. La palabra restaura y transforma al pecador porque da conocimientos salvadores y da la fe salvífica, por eso convierte el alma. Y para la obediencia salvadora nos guía y nos amonesta. Y el Salmo dice que ella nos amonesta. En guardarlos hay grande galardón. La escritura dirige la vida y trae bendición al obedecerla, ¿verdad? Entonces, bellísimo el Salmo y cómo nos recuerda todas estas eh, categorías que hemos visto o descripciones de la palabra de Dios. Y por supuesto, todo esto lo reforzamos con el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 3, 15 al 17, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que equipan para toda buena obra, mostrando suficiencia para la fe. Juan 17, 7, tu palabra es verdad, reafirmando el carácter absolutamente veraz de la revelación escrita. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar y discernir el corazón, lo que explica por qué puede convertir y amonestar al creyente. Santiago 1:18, Dios nos hace nacer por la palabra de verdad, mostrando su poder regenerador y transformador en la vida del creyente. Y Santiago 1:21 al 25, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ser hacedores de ella, dice también Santiago. Y esto ya es para otra ocasión. Hasta aquí, hermanos, la clase de hoy. Como les decía, quería echar más cimiento o más fundición, ¿verdad? Más cemento a este fundamento que estamos poniendo para partir de ahí ir trabajando la armazón para luego poner el revestimiento y la azotea de esta hermosa estudio que estamos teniendo de la palabra de Dios basados en la confesión de fe.